bienvenidos a todos y a todas. Felicitaciones, Mayra, porque esto viene con felicitaciones primero y agradecimiento después. Felicitaciones porque no hay mejor manera de recordar u homenajear a quien fuera mi compañero de vida con gestión, con trabajo y con obras. Así que felicitaciones. Y agradecimiento, además, esto ya es un poco más personal, agradecimiento, Mayra, en mi nombre y en el de mis hijos, por haber recordado a mi compañero. También quiero agradecer al intendente de Avellaneda, compañero Ferraresi, que también hace unas horas acaba de inaugurar el CCK en la isla Maciel. Muchas gracias, también en nombre de mis hijos, por haber inaugurado esa obra. Una réplica, debe ser bastante más chiquita, de lo que fue el CCK. La verdad que cuando recibí la invitación de Mayra, no me gusta venir a los lugares donde hay cosas de él, es fuerte y es difícil, bueno, ¿qué voy a explicar? Pero esa misma noche escuché al presidente, no silbemos ni chiflemos, se los pido por favor. Escuché al presidente en una cadena nacional y la verdad que me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina y esto que denominé el experimento anarcocapitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Recién acaba de contarnos Mayra la historia de este lugar, que fue una obra del Bicentenario, suspendida con la llegada del gobierno de Macri en el 2015, reiniciada nuevamente y hoy reinaugurada. Hoy hay 2.308 obras públicas en todo el país, a lo largo y a lo ancho, suspendidas, 119 obras paralizadas en universidades nacionales de todo el país. Y entonces digo, hace exactamente 21 años, yo estaba en Río Gallegos, todavía no sabíamos los resultados, pero siento como si estuviéramos en el juego de la oca y hubiéramos retrocedido hasta nuevamente el lugar de partida. ¿Por qué digo esto? Yo quiero que hoy la reflexión que hagamos no es ni del dogmatismo ni de la ideología. Lo que voy a contar, lo que voy a comparar, lo que voy a reflexionar es empírico, absolutamente, lo vivimos, no es ideológico. Sinceramente no creo en esto de la derecha, la izquierda. En la Argentina nunca se pudo explicar la realidad ni desde la derecha ni desde la izquierda. Son categorías de pensamiento ajenas a nuestra historia, ajenas a la realidad. Provienen de los países dominantes, de los colonizadores sobre los colonizados, así que difícilmente uno pueda desentrañar desde las mismas categorías de pensamiento lo que nos pasa. Pero la verdad que cuando escuché, por ejemplo, congratularse por el déficit público, por el superávit público del primer trimestre y bueno, y resulta que no pagaste el CAMESA, la energía, no pagaste las obras públicas, no pagaste lo que le debes a las provincias, no pagaste lo que le debes a las universidades. Es como ustedes en su casa, después de no haber pagado la luz, el gas, el agua, las expensas, el alquiler, la señora que trabaja, la niñera, digan, tengo un superávit. No, hermano, no tenés superávit. No es cierto. No es cierto. Mirá todo lo que debés. ¿Superávit de dónde? No, no tenés superávit. Este superávit que no tiene sustento y que además plantea al déficit fiscal y, ojo,
no quiero que diga, no estaba felicitando a los que tienen... No, no, no. Pero creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la Argentina, la economía y el mundo. De todos los países del mundo, solamente tres tienen superávit fiscal. Hasta hace poco eran 2, Dinamarca y Noruega, ahora se agregó Australia. ¿Saben cuál es el déficit fiscal más grande del mundo? El de Estados Unidos. Claro, tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, con lo cual, entre tener la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, sí, te puedes dar el lujo de tener déficit total, se lo trasladás a todos los demás en el mundo, obviamente. Pero bueno, tampoco vinimos a hacer una apología nacionalista ni nada que se les parezca, pero lo curioso de todo esto es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos allá el 27 de abril del 2003, las mismas políticas. El lunes se va a tratar en la Cámara de Diputados la famosa ley de bases, cuyos ejes principales son privatizaciones, reforma laboral, reducciones impositivas, etcétera, etcétera. Quiero contarles que cuando Néstor llegó a la presidencia, cuando ese 27 de abril salió segundo porque se había caído el país, la convertibilidad un año antes, todo era privado, hasta las jubilaciones, YPF, Aerolíneas Argentinas, todo, absolutamente todo era privado, hasta las jubilaciones. Yo era diputada nacional, fui senadora desde 1995 y permanentemente, sobre todo después del 99, comenzó a presentarse el déficit fiscal y el déficit cero, y tuvimos déficit cero en el año 2000 y 2001. Descontaron sueldos, jubilaciones y tuvimos déficit cero. Y se cayó igual. Pero, y vuelvo a reiterar, para que nadie piense que estoy batiendo el parche contra el superávit fiscal, en este país, en los 6 años que hubo superávit fiscal, gobernaba Néstor Kirchner y en el 2008, ¿quién habla? Sí, señores. A ver, superávit fiscal 2003... 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. ¿Y qué pasó en el 2008? Y se cayó el mundo. Se cayó Lehman Brothers. Crisis global, a escala global. No se pudo sostener. Y más tarde, 2 años más tarde, se nos invirtió la balanza energética. De un superávit de más de 4.000 millones de dólares en exportaciones energéticas, pasamos a tener que importar por la misma cifra. Este fue el tema de por qué tuvimos déficit. Y no es que estemos defendiendo el déficit, pero por eso digo que es hazaña, eso de la hazaña histórica y demás. Por un trimestre hazaña histórica. Entonces, nosotros que estuvimos 6 años, ¿qué fue? ¿Somos héroes nacionales? No, no, no. ¿Qué somos, héroes nacionales? No, no. Yo sé que a la militancia le gusta la heroicidad, pero no. Hombres y mujeres de carne y hueso con responsabilidades especiales que se hacen cargo de la historia y le hacen frente con coraje. Eso fuimos, no fuimos héroes. Y fundamentalmente, con ideas claras. Quiero también ser muy clara. Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Nadie está discutiendo, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Miren, quiero contarles una anécdota referida a esta particular circunstancia de hace 21 años. Todos saben, Menem salió primero con el 24% de los votos, Néstor segundo con el 22%. Fíjense qué cosa. Si la elección esta que pasamos fue una elección de tercios,
Aquella fue una elección de cuartos. Ninguno llegaba ni al 25 y el pelotón de atrás ni siquiera llegaba al quinto. Fue una elección de cuartos y quintos. Tal era la fragmentación que tenía la sociedad. Había gente que se iba para no votar al kilómetro 501. Sí, en la parlamentaria anterior había salido el voto salame, el voto clemente, desprestigio total, todo privatizado, déficit cero. Y entonces, lo de siempre, se acabaron los dólares, había que garpar, y cuando se acaban los dólares y hay que garpar, se cae la Argentina. Es la historia de los últimos 40 años. Creo que esto lo tenemos que tener muy claro. Y le iba a contar una anécdota, porque en esos días, después del 27 de abril, como había toda una consigna de que se iba a reagrupar el voto, como se reagrupan los balotajes, comenzó a surgir el rumor de que quien había salido primero iba a renunciar para deslegitimar al gobierno que empezaba. Y justo llegó al país José Saramago, que era premio Nobel de literatura. Él y su mujer Pilar del Río, querida amiga, yo no los conocía, y se hizo una cena en su honor en la casa de un importante empresario argentino, en el que se invitaron a muchísimas personalidades de los derechos humanos. Estaba Estela Carlotto, intelectuales, periodistas, escritores. Y ya el tema era que renuncia a ir al balotaje. ¿Qué van a hacer ustedes? Esto no me olvido más. Me lo preguntaban todos, desde Pilar hasta la dueña de casa, hasta los que estaban ahí. ¿Qué van a hacer si renuncia y ustedes quedan con 22% de los votos con este quilombo de país? Y yo les dije, muy segura de mí misma, tan segura como era él, que no se preocuparan, que nosotros íbamos a tener no legitimidad de origen porque teníamos apenas el 22% de los votos, pero íbamos a construir legitimidad en la gestión defendiendo los intereses de la sociedad y haciéndonos cargo de las cosas que había que hacer. Porque, hermano, hermana, te puede haber votado el 60% de los votos, pero si después cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo, aumenta la desocupación, no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve? Esto es muy claro. Tan legitimado ese 22% que Néstor se fue con un 70% de imagen positiva ya cuando finalizó la primera presidencia. Pero quería decirles que entonces uno piensa, bueno, este es un gobierno entonces como el de aquel, no, tampoco. Un gobierno neoliberal como fue el menemismo, que él sostiene que fue el mejor presidente de la historia, y su ministro de Economía estrella, el mejor ministro de la historia, sin silbidos, no silbidos, no silbidos. Entonces, no se enojen. Que los rete, ya saben que yo soy media mandona, pero soy media mandona, no lo voy a perder nunca. ¿Y qué es entonces este gobierno? No es tiene algunos puntos de contacto, por ejemplo, relaciones exteriores. Bueno, en aquella época eran relaciones carnales. Ahora no quiero ni mencionar la palabra con este presidente porque puede dar lugar a una interpretación extravagante. Pero bueno, nada, relaciones carnales. Se dio un episodio también internacional, igual que ahora, con el episodio del Medio Oriente entre Israel e Irán. Y en aquel momento no era Irán el régimen teocrático de los ayatolás, era Irak, con K, y era Saddam Hussein y las armas químicas. Y el gobierno de ese entonces, cuando Saddam Hussein ocupa Kuwait, Bush padre era presidente en Estados Unidos, manda 2 fragatas misilísticas argentinas a combatir al Medio Oriente. Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Hasta eso también
Privatizaciones, ni qué hablar de estas privatizaciones medias que llevan ahora. En aquel momento se privatizó todo el patrimonio estatal, todas las hidroeléctricas, todos los troncales. Para que tengan una idea, Segva, entre otras cosas, se dividió en la distribución entre Edenor, Edelap y Edesur. Fíjense la magnitud de lo que era el patrimonio estatal. Chocón, Cerros Colorados, Futaleufú, todo lo hídrico. Las líneas telefónicas. Y es que nosotros estamos en contra de las que cuando volvimos retrotrajimos todo y dijimos, no, todo vuelve al Estado. No, porque ni privatistas ni estatistas. ¿Qué recuperamos? Primero, agua y energía a través de una ley del Congreso porque la compañía francesa no cumplía y no había agua en todo el conurbano bonaerense, no había una sola línea tendida. Recuperamos Aerolíneas Argentinas. ¿Pero por qué recuperamos Aerolíneas Argentinas? Porque a la altura del año 2008, el Estado Nacional pagaba el combustible de los aviones de Aerolíneas Argentinas, que era de la compañía estatal Iberia española, y pagaba los sueldos de todo el personal de Aerolíneas Argentinas. Una cosa insólita. El Estado pagando combustible y todos los sueldos. O sea, no hubo más remedio que recuperar Aerolíneas Argentinas por el Estado irregular. Y de YPF también, cuando Repsol había convertido a una compañía petrolera en una compañía financiera y entonces hubo que recuperar porque teníamos que recuperar la soberanía energética como realmente se recuperó a partir del año 2012. Mención aparte, paso un aviso. Marzo, voy a hablar después más adelante de eso, Vaca Muerta bate récords de producción. Récords de producción, casi 400.000 barriles día. De nada, por una cuestión muy simple. El Estado estaba pagando el 60% de las pensiones. ¿Por qué? Porque las AGFP se quedaban con la crema, con los salarios más altos y los salarios más bajos los pagaba el Estado. Absurdo. Y se recuperó. Pero entonces, si todo aquello no dio resultado, además en un marco internacional absolutamente favorable a ese proyecto neoliberal, en el 89, cuando asume Menem, se cae el muro de Berlín, sale el Plan Brady, que fue el salvataje que el Tesoro de los Estados Unidos hizo a los bancos que se habían endeudado con los petrodólares y lo presentó como que ayudaban a la deuda externa de los países de Latinoamérica. No. Rescataron a los bancos y clavaron a los jubilados italianos, alemanes, japoneses, que fueron con los que después tuvimos que discutir la reestructuración de la deuda. Ese fue el escenario internacional. Pero además en lo nacional hubo un plan Bonex que llevó todos los pasivos remunerados que hoy nadie se lleva, por lo pronto hasta ahora, y hubo un plan que es lo que le falta a este gobierno, por más que el presidente se enoje y haga caritas y burlitas y todas esas cosas, no tiene plan de estabilización. Mire cómo se lo digo, no tiene plan de estabilización. Que sí lo tuvo el gobierno anterior, que fue la convertibilidad. Y si lo hace, lo vamos a ayudar, porque nadie quiere que le vaya mal. Porque si le va mal a usted, le va mal a todos los argentinos. Mire, se lo digo totalmente descarnada, pero también quiero que sepa, presidente, que si quieren convertir de vuelta a la Argentina en un país donde se extraigan todas sus riquezas, donde no haya industrias, donde quieran ponernos una suerte de eliminación de toda la clase media, bueno, mire, ahí me voy a declarar avatar de color celeste y azul, hombres y mujeres de color celeste y azul como la bandera para defender a la patria. A nosotros de Colonia otra vez no, avatares, otra vez no, de Colonia otra vez no.
Hablando de avatares azules, ¿cómo andamos los avatares del Movimiento Nacional Popular y Democrático? Bueno, andamos con algunas certezas que no teníamos en el 2019 con este gobierno. ¿Cuáles? Un montón. ¿Quieren que les cuente? Les cuento. ¿Les cuento? Bueno, ahí va. Primera certeza. ¿Cuántas veces escucharon allá? Estoy hablando hasta el 2019, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon de los contrarios a nosotros siempre, pero en nuestras propias filas había permeado esto de los modales de Cristina? La intensidad de Cristina, o sea que había que, en fin, los modales, o los destratos, o no sé qué otras cosas más. Bueno, convendrán que después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chicov, ¿no? Pues, no me jodan más con esto. No me jodan más con esto. La verdad que no eran los modales. En realidad todos sabemos de qué se trataba, ¿no? De los que no pueden doblegarse, de los que no bajan la vista ante nadie y que no tienen miedo. Y no significa con esto, vuelvo a repetir, ser heroína, simplemente creer en lo que uno hace. Pero, bueno, en base a eso decidimos en el 2019, porque yo sabía por qué era, ¿no? Pero teníamos que reconstruir nuevamente el movimiento nacional, porque hubiera sido catastrófico en ese momento que quien había contraído la deuda que contrajo con el Fondo Monetario, con todo lo que hizo, que fuera, yo tenía que garantizar, bajo cualquier circunstancia, que el movimiento nacional, el peronismo, el kirchnerismo, porque, a ver, ¿qué hay en el movimiento nacional? Hay peronistas que no son kirchneristas, kirchneristas que no son peronistas, peronistas, como es el caso mío, que fui toda la vida peronista, pero que bueno, me llamo Kirchner, ¿qué voy a hacer? Claro, es un pequeño, bueno, yo sé que a algunos les molesta, pero bueno, qué sé yo, no pienso abandonar el nombre, ni sacárselo a nadie, pero bueno, ahí estamos, con nuestro nombre y con la K arrastra, nos hacemos cargo de todo, con las buenas y con las malas, y armamos lo que armamos. Bueno, ¿y por qué la gente nos eligió en aquel 2019? Muy simple, porque se acordaba de cómo habían estado hasta el 2015. Claro, por eso se ganó. El problema fue cuando alguno pensó que era por los buenos modales que nos habían votado. Y no fue así. Entonces, cuando vos crees que fue por los buenos modales y que todo lo otro hay que dejarlo de lado, y bueno, terminamos como terminamos. Me hago cargo también de todo, como me he hecho cargo de todo en la vida. No le esquivo el bulto a nadie ni a nada. Pero siempre voy de frente, ¿eh? No soy de las que tiran la piedra y esconden la mano. No, no, no. No, no, no. No, no, me hago cargo de todo. Creo entonces que es un primer aprendizaje. No eran los modales, nos votaron porque querían volver a tener calidad de vida y una vida organizada, ni siquiera gran calidad de vida, una vida organizada, ¿no? Donde los chicos van al colegio, comen en la casa, el viejo tiene trabajo, la vieja también, van al colegio, tienen clase todos los días. Bueno. Y la segunda cosa que también es buena ahora, aunque parezca un contrasentido, que esto que hoy estamos viviendo también nos obliga a replantearnos y a repensar muchas cosas. En algún momento lo intentamos, pero por varias cosas. Yo lo dije en el último documento, ese del 14 de febrero de este año, cuando dije las cosas que teníamos que discutir, que volver a hablar, hablé de la educación, hablé de un montón de cosas, pero omití hacer una cosa de hablar, y la verdad que no hablé de la energía, de servicios públicos, de tarifas, y la verdad que eso ha adquirido hoy
una tremenda y dramática actualidad. Y uno escucha por la televisión que esas tarifas eléctricas que están llegando a las casas, a los clubes, a las universidades, a los comercios, a las industrias, son porque dimos subsidios. O sea, la política de los subsidios sería la responsable. Y lo que es peor, uno prende la televisión y por ahí escucha a algún compañero o que un periodista le dice eso, y inclusive algunos periodistas que se supondría bien informados, que el problema fueron los subsidios, y los compañeros asienten en cierta manera. Y la verdad que no es un reproche a nadie, ojo, para nada. Simplemente, no, porque no es hora de reproches, es hora de reflexión y de análisis. Porque hay mucho burro suelto y unos cuantos vivos que aprovechándose de esa burrez, como yo digo, instalan cosas que no son. Miren, si de algo creo que deberíamos replantearnos es por qué no pudimos revertir en aquellos años el marco regulatorio de la privatización en materia energética. Cuando en el año 92 se privatiza la energía, se copia el modelo inglés. El modelo inglés es de negocios. Generación por un lado, transporte por el otro, distribución por el otro. Y está dolarizada con la convertibilidad, se dolarizaron las tarifas. Es más, y se fijan dos precios, un precio monómico, que es el precio de la generación. Es un poco complicado, pero es bueno que escuchen, porque los dirigentes y los militantes tienen que estar preparados. No podemos salir más a la Bartola o ir a un canal de televisión a putear a otro compañero. Cuando vayan a los canales de televisión o a la radio, vayan a hablar de estas cosas que son las que le interesan a la gente. ¿Por qué me llega la factura tan alta? ¿Qué corno le importa lo que vos pensás de Juan, de Pedro, de José? Entonces, sé que es un poco álgido, algunos se van a enojar, sobre todo Máximo, que siempre me dice, empezás con tu clase magistral de vuelta porque me tenés podrido. Sí, bueno, te tengo podrido, pero si todos supieran y estudiáramos un poco más, podríamos defender mejor las cosas también. Yo me acuerdo, miren, el presidente habla de adoctrinamiento en los colegios. Si hubiéramos adoctrinado en los colegios, él no sería presidente. ¿Pero qué está diciendo este hombre? ¿Qué está diciendo este hombre? Tuvo mucha difusión una encuesta ERCE de educación, que dijeron que había sido un espanto, que esto y el otro, que los últimos 20... Porque todo pasó en los últimos 20 años. Hablan como si hace 21 años estuviéramos en no sé dónde. Pero eso tiene un objetivo. Tiene el claro objetivo de demonizar, denostar y ayudar a la desmemoria colectiva. La gente tiene muchos problemas. Los pibes jóvenes, ¿qué saben lo que pasaba en el 2010, en el 2011, en el 2015? Un pibe de 20 años, uno de 30 inclusive. Entonces mandé a una compañera que me estudiara cómo es esto del ERCE. Y resulta ser que ese resultado que difundieron, escuchen bien, es del 2019. ¿Por qué tardó tanto en difundirse? Porque después vino la pandemia, se tardó en hacer, y entonces le pedí, ¿cuándo se habían hecho esas pruebas? En 1997, en el 2006, en el 2013 y en el 2019. Y adivinen qué, entre el 2006 y el 2013, esa prueba ERCE dio que habíamos aumentado en puntaje, en matemática habíamos mejorado 27.9 porcentual, casi 28. En sexto grado en lectura 2,13, en matemática 17,2 de vuelta mejor y en ciencias 12,59. ¿Saben de cuándo es eso que dijeron que eran de los últimos 20 años? Del 2003 al 2019, entera toda la gestión de Macri y solamente 2 años de nuestra gestión. Así se tergiversa, se desinforma y se forma sentido común en la sociedad.
Entonces, ¿qué quiero pedirles hoy, esta tarde, a dirigentes, militantes, vecinos, ciudadanos, compatriotas? Hay que estudiar, hay que formarse, hay que salir a discutir estas cosas, no pelotudeces, estas cosas que son las que le interesan a la gente, que son las que le cambian la vida a la gente. Están discutiendo para ver cómo cambian la vida de los dirigentes. Hay que comenzar a trabajar y a discutir para cambiar la vida de la gente, para mejorar. Necesitamos formar sentido común e información. Hubo una maravillosa movilización de la sociedad argentina, nadie se engañe, ¿eh? Eran pibes, jóvenes, pero iban con los padres, con los amigos. Yo no recuerdo en los últimos tiempos una movilización tan grande, tan transversal, desde gente de clase alta, clase media, media baja, baja, por la universidad. Encadenó el problema y la movilización, que es la apertura de funcionamiento de la universidad, que son los gastos que se necesitan para funcionar, de electricidad, de papel, en fin. Más, eso es un 6% más o menos. Y un 1% que son los hospitales, que tantas funciones sociales cumplen hoy en la sociedad. Poneme la filmina número 9. Fíjense, Mercado Libre, ¿no? Beneficios fiscales. No, de vuelta. Nadie silba. Nadie silba. Mercado Libre. Esto está tomado de la SEC, del mismo lugar que tomé. Bueno, por el régimen de economía del conocimiento en el 2023, Mercado Libre es la empresa más importante de la República Argentina y su titular es el hombre más rico de la República Argentina. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de 42 millones en seguridad social, que son los aportes para financiar a los jubilados, de 67 millones y un descuento de 103 millones de dólares. Con esos 103 millones de dólares nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de las universidades argentinas y de los hospitales. Para los que digan, fíjate el segundo, por favor, el 10, y termino, con eso termino. Fíjense, Mercado Libre tiene el 59% de sus empleados egresados de universidades públicas. Globan, la otra gran unicornio argentino que se creó en el 2003, tiene el 71% de universidades públicas. Van a decir, viste que es antiempresaria, mirá, ellos que son... ¿Saben quién mandó al legislativo y se sancionó el primer régimen de promociones fiscales con exenciones impositivas en materia de seguridad social y en materia de impuestos a las ganancias? Néstor Kirchner, 2007, el primero. ¿Saben por qué me acuerdo? Porque yo era candidata a presidenta y fui a una cena, un acto en el Hilton de Puerto Madero de las cámaras que agrupan a todas las empresas tecnológicas para agradecer lo que habíamos hecho. Y estuvo muy bien hecho, además, porque era algo que recién empezaba. Globan era una empresa con un grupo de platenses de allá de mi ciudad, muy pequeña. Vamos La Plata, claro, siempre. Pequeñita, y hoy es un unicornio que cotiza en Nasdaq y estamos muy orgullosos de tener estos empresarios. Pero es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones. Estuvo bien para promover, porque la promoción fiscal es eso, promueve, como vos promovés a un chico, pero el chico cuando cumple la mayoría de edad se tiene que arreglar solo. Y estas son empresas que afortunadamente para ellos y para todos los argentinos, han cumplido la mayoría de edad, son grandes empresarios, comiencen a devolver al pueblo argentino y a la sociedad todo lo que han recibido. Terminar, agradecerles a todos y a pedirle a todos los compañeros, militantes y a los compatriotas en general, por favor, aunemos esfuerzos todos
que no nos vuelvan a convertir a la Argentina en un páramo de desocupados, con científicos que se van. ¿Cuánto nos costó traer más de 1000 científicos con el proyecto Raíces? No dejemos que se vuelvan a ir. Por favor, esto es lo que le pido a todos los compañeros, a todos los militantes. Finalizo, cuando en Avellaneda dije un día que cada compañero, cada compañera tiene en su mochila el bastón de mariscal, no era para dárselo en la cabeza a otro compañero, era para tomar el bastón de mariscal y salir a la calle para lograr que la gente pueda vivir y denunciar todo esto, explicarle todo esto a la sociedad, porque la sociedad no sabe, la envenenan todo el día, diciendo, tergiversando, como pasó con esta prueba, como pasa con el tema de la energía. Es necesario rediscutir el país que queremos. Nosotros tenemos una inmensa responsabilidad también como oposición de rediscutir ese país, reconociendo lo que hicimos, admitiendo lo que nos faltó y mirando para adelante, que siempre hay que mirar para adelante. Muchas gracias a todos y a todas. Los quiero mucho.